Bueno, hoy vamos a conversar con dos colombianos que por su historia personal han chocado de frente contra la violencia de Estado, contra las injusticias. Y ambos son jóvenes, ambos son guerreros y desde sus posiciones en la vida normal y desde sus ideas y desde sus sueños siguen siendo parte de la resistencia colombiana actual. Elena Urán, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gareth Sela, bienvenido. Hola, muchas gracias. Estos son palabras mayores. Elena, ella es hija del magistrado Urán. El magistrado Urán fue uno de los casos más emblemáticos, posiblemente de los casos más crueles e injustos que vivimos durante la toma del Palacio de Justicia, porque se conoció posteriormente a la toma del Palacio de Justicia un vídeo en el que él sale vivo del palacio y luego encuentran su cadáver. Un video inédito muestra al magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, saliendo vivo del Palacio de Justicia. Urán, con saco formal pero curiosamente sin camisa, salta en una pierna y es recibido por un militar de uniforme camuflado y otro de caqui. Mientras se escuchan aún disparos dentro del palacio. La imagen no tendría nada de particular si no fuera porque el cuerpo del magistrado Urán fue encontrado con una bala en la cabeza en las ruinas del edificio, un día después de la sangrienta toma. Y entonces nos damos cuenta de que ha sido un montaje, de que el magistrado Urán fue asesinado. Y la lucha de Elena y la historia de Elena y de su familia realmente dan para escribir no una, sino muchos libros, porque ha sido una lucha de persecuciones y de resistencia, que nos va a contar ella. Y en el caso de Gareth, pues Gareth hace unos meses sufrió una agresión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Gareth Steven Sella, un joven de 24 años de edad, profesional en realización de cine y televisión, graduado de la Escuela de Artes y Letras, según denuncian amigos, compañeros y la familia, fue víctima de un hecho de represión y abuso de autoridad cuando este miércoles habría recibido un disparo directo por parte de algún uniformado del SMAT. Elena, me gustaría empezar contigo. Cuéntanos un poquito de tu libro, en qué consiste tu libro, de qué se trata y por qué lo escribiste. Yo narro de manera autobiográfica y desde la mirada de una niña de 10 años, que era la edad que yo tenía, los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, cuando un comando de la guerrilla con 35 personas entra al Palacio de Justicia y inmediatamente la retoma del ejército de manera violenta y desmesurada. Y bueno, pues relato no solamente cómo vivíamos eso en la casa, el no saber de mi papá que estuvo desaparecido, después aparece como en medicina legal. Nosotros tenemos que salir al exilio por amenazas que recibe mi mamá por preguntar qué pasó realmente con su marido. Y 22 años después nos enteramos que mi papá en realidad había logrado salir del Palacio de Justicia vivo, diferente a lo que la versión oficial decía siempre, que era que él había muerto dentro del edificio por un cruce de balas, pero 22 años después aparecen unas imágenes donde se ve que él sí logró salir vivo y que lo torturaron y después lo ejecutaron extrajudicialmente. Entonces, pues en realidad es como conocer qué pasa detrás de un número, porque suena al hablar del muerto 1, 2, 3, hubo 40 muertos, hubo 30 muertos, pero no se limita a esto, hay que ver todo cómo desarticula y desarma la vida de toda la familia y una red social detrás, y cómo se vive pues con la impunidad en Colombia, que es el exilio para un niño, y bueno, y la violencia estatal que hoy otra vez estamos viendo en unas dimensiones inaceptables, bueno, como siempre. Yo creo que Gareth es un poquito más joven que nosotros. Gareth, ¿tú cuántos años tienes? 24. 24 años, bueno, muchos años más joven que nosotros, bueno, especialmente que yo. ¿Tú qué versión tienes de lo que pasó en el Palacio de Justicia? Sí, bueno, mira que hace poco me puse incluso a retomar toda esta información porque a mí me dispararon el 24 de febrero, entonces
los primeros 2 meses estuve en cama, así boca arriba, y otro tiempo tuve que estar boca abajo, entonces me la pasé pensando y leyendo y viendo documentales y demás. Entonces, cuando volví a la parte del Palacio de Justicia, fue como despertarme, incluso reconocerme y reconocer a veces incluso la inocencia con la que uno aborda al enfrentarse al Estado, ¿sí? Porque hay una parte en algún documental donde Plazas Vega se expresa, lo están entrevistando y él dice, esto es una guerra y la guerra es para ganarla. Y dice tal cual es, o sea, uno piensa que en el Palacio de Justicia habían rehenes, magistrados, personas que la prioridad debe haber sido conservar su vida y negociar, etcétera, que también la toma el Palacio de Justicia está dando por un incumplimiento de unos acuerdos, etcétera, pero para ellos fue la oportunidad de demostrar el alcance de su guerra y simplemente acabar con todo. Y lo grave es que pues en la guerra no hay bien ni mal, o sea, en la guerra, o sea, en parte tiene razón en lo que dice, pero no es que es una guerra que estamos viviendo, realmente no era una guerra, pero sí, para ellos es una guerra, tiene razón su actuar, o sea, la forma en la que ellos arrasaron con todo, porque era, pues aquí tenemos a un grupo de guerrilleros, vamos a acabar con todo esto porque es una guerra y vamos a acabar con cualquiera que esté, y tras del hecho luego nos vamos a culpar a ellos y nos vamos a lavar las manos todos y aparte de eso vamos a acabar con un montón de, o sea, con todo. Entonces fue como muy triste, o sea, fue como volver a caer en cuenta que de repente el día que incluso yo me estaba movilizando, el que me vio dijo, esto es una guerra y hay que darle, ¿sí? Esto es una guerra, y si mientras yo estaba, yo soy realizador audiovisual, yo hago cine, entonces mientras yo me estoy preparando para hacer arte, y salí a una movilización como contra la brutalidad policial y pensando en defender a la gente y luchar por mis derechos, nunca realmente pensé que había un otro viéndome para el cual yo soy su enemigo, o sea, para que me ve con un escudo y dice como este es mi enemigo y a este tengo que acabarlo, y me dijeron que tenía que hacerlo y está bien hacerlo porque esto es una guerra. Entonces es como que en ese momento que me puse otra vez a investigar, y entonces fue como muy doloroso, fue muy doloroso ver que las cosas tampoco han cambiado mucho, ¿sí? Que es Además, en la toma del Palacio de Justicia había unas, como tú dices, había unos documentos y una serie de cosas que realmente tienen algunas claves que son importantes conocer. Yo hice el documental sobre el Palacio de Justicia, que los invito a verlo, los que no lo hayan visto, de 2 partes. Palacio de Justicia es la muestra de la absoluta impunidad de un país. La absoluta impunidad porque duró mucho tiempo sin saberse qué era lo que realmente había pasado, con versiones oficiales que no coincidían nunca ni coinciden todavía con la realidad de la prueba, pero sobre todo también con un elemento que nos puede demostrar la indiferencia de la gente. En el centro de Bogotá, durante 2 días, se quemó el Palacio de Justicia, se incineraron seres humanos, se desaparecieron seres humanos y nunca pasó más allá de pedirle a la empresa de aseo que recogiera los restos. Y haciendo ese documental y entrevistando a Ángela Buitrago, que fue la fiscal que llevó el caso, y viendo los documentales hechos y leyendo los artículos de la época y hablando con algunas de las víctimas, de pronto descubro que algunos de los magistrados, y eso nos lo va a contar Elena mejor, llevaban dentro de sus investigaciones casos de delitos de las Fuerzas Armadas, casos de violación de derechos humanos. En este momento y después de tantos años, ¿cuál es tu punto de conocimiento respecto a esa documentación que había allí y a las motivaciones reales de la retoma, Elena? Sí, bueno, primero, como dice Garrett, pues que es la tragedia de toda América Latina impuesta desde Estados Unidos de ver a los propios connacionales como enemigos, el tal enemigo interno, que es lo que lleva a que Plazas Vega diga que esto es una guerra, cuando no es una guerra, sino que si eran guerrilla,
y estaban cometiendo algo en contra de la ley, pues los tenían que apresar y después que un juez determinara qué hacer con ellos. Pero y ahora que se repite lo mismo, ver a estos muchachos como enemigos, esto es una barbaridad y esto es, bueno, producto de la política exterior estadounidense que tanto daño le ha hecho a toda América Latina, como acabo de decir. Y bueno, con relación a los documentos, sí, el tema es que siempre se repitió, con pocas excepciones, que la quema se había cometido pues que la habían causado la guerrilla porque querían hacerle el trabajo al narcotráfico de quemar unos expedientes que habían ahí de extradición y que ese día se iba a discutir el tema de la extradición, y siempre, bueno, como digo, en la prensa hablaban de esto, que habían quemado los documentos, pero nunca se habló de que habían 1.800 expedientes abiertos, casos abiertos de investigación por violación de derechos humanos al ejército, y los magistrados de la Corte Suprema en efecto recibían muchas amenazas del narcotráfico por esto de la extradición, pero los magistrados del Consejo de Estado también recibían muchas amenazas de allegados al ejército por estas investigaciones que ellos estaban realizando, y además meses antes de la toma del Palacio de Justicia en julio, habían condenado históricamente por primera vez al ejército por la tortura de una médica y su niñita de 6 años. La habían torturado porque decían que ella había auxiliado a alguien de la guerrilla. Y entonces el Consejo de Estado condenó al Estado por esto, y ellos estaban muy molestos con esto. Y nunca se ha puesto el foco en eso, si había un interés de parte del ejército en quizás quemar eso. Ha habido casos aislados, como digo, periodistas que lo han mencionado, pero que no han tenido eco esas investigaciones. Ha servido perfectamente la narrativa de los malos de la guerrilla junto con el narcotráfico, quemando estos expedientes para beneficiar al narcotráfico, y tampoco se ha hablado que algo que ya estaba más que comprobado. El procurador de la época había hecho una investigación en la que había dejado constancia de los vínculos entre 59 militares activos con el narcotráfico. O sea que yo en este momento no descarto que el narcotráfico hubiera podido financiar a la guerrilla. No lo sé, no hay pruebas contundentes, no las hay. Pero vaya uno a saber, tampoco tengo como para decir que no hay, solo sé que no hay pruebas. Pero lo que sí hay pruebas es que había relación con el ejército, y de eso nunca se ha hablado, nunca se ha hablado. Y bueno, eso es lo que te puedo decir. Y en estos días que se ha quemado el Palacio de Justicia de Tuluá, entonces también surgen muchas dudas, porque por ejemplo allá había miles de expedientes de narcotráfico, entonces pues es muy difícil no pensar que haya unos intereses muy concretos detrás de ese vandalismo que se le atribuye a los protestantes, a los manifestantes. Entonces, Gareth, ¿tú crees que se está instrumentalizando pues el vandalismo para precisamente seguir apoyando esta idea del enemigo interno, de que no son reivindicaciones legítimas, sino que son en su mayoría vándalos, entonces justificar todo ese uso de la fuerza? Sí, bueno, respecto a lo de Tuluá, creo que también por ahí organizaciones internacionales y demás han demostrado que lo que se estaba viendo eran civiles armados tratando de entrar y quemar, ¿sí? Que también habían bloques de policías muy cercanos que no se manifestaron, que hay un centro de, ¿cómo se llama?, de bomberos, una estación de bomberos, como a 2 minutos de ahí, que tampoco actuó. Sí, siempre son actores muy, muy irregulares, de un pueblo que ni siquiera está tratando de realizar estas cosas, donde no hay realmente una reivindicación en quemar esto, entonces no hay como una intención verdadera del pueblo de hacer estas cosas. Y respecto al vandalismo, yo creo que es como la forma, de tanto que me he puesto a pensar, me he puesto a analizar de que lo que hay es un juego también del lenguaje en el que se busca ser legítimo desde la palabra
los abusos de la fuerza y las muertes y demás, considerar que hay buenos muertos, porque es que hablan de vandalismo como si fuera cualquier cosa, como que, pero así supremamente fácil, sin entender que cuando se hace legítimo esta estigmatización respecto al vándalo, esta palabra pasa a los policías, al ESMAD, a los militares o lo que sea, entonces ellos se sienten resguardados en que pueden atentar contra todo lo que ellos consideren vándalos, porque eso pasa, ¿no? Incluso aquí hubo el caso de un chico llamado Trípido que estaba haciendo, bueno, era su apodo, que estaba haciendo grafitis, eso fue hace unos años, y lo mataron, o sea, lo mató un policía y trataron de encubrir esto y con altos mandos, de todas las formas posibles, y ya, y el culpable huyó, o sea, no se sabe dónde está el que le disparó, huyó y lo que sea, pero le dispararon fue por estar pintando, entonces eso es lo grave de este juego del lenguaje en el que el vándalo para ellos es todo lo que se mueva y todo lo que les haga resistencia y que por ende está bien matarlo, torturarlo, desaparecerlo, mutilarlo. El discurso que soltaste tú en el Congreso, en el que le explicaste al país quién era ese vándalo que había perdido un ojo, que se llamaba Gareth Sela. El 24 de febrero de 2021, mientras alzaba mi voz contra la brutalidad policial, el SMAT me disparó al ojo izquierdo, afectando completamente mi visión. Horas después corrieron a venderle una historia falsa a la gente, a desprestigiar mi imagen, a decir que yo era un vándalo, a justificar de alguna manera que tienen el derecho de mutilar a la juventud colombiana. Y yo, con una tranquilidad absoluta, los dejé sufrir en busca de una historia que no podían construir, porque a diferencia de ellos, yo no tenía nada que temer. A diferencia de ellos, yo no soy un criminal. Me llamaron vándalos los que nunca mataron a punta de golpes a Javier Ordóñez. Me quisieron tildar de terroristas los que entre el 9, 10 y 11 de septiembre del 2020 voltearon sus chaquetas, apuntaron sus armas contra la gente y cometieron una masacre en la capital que cobró 13 víctimas y muchísimos heridos más por las balas que compraron con los impuestos de los colombianos y las colombianas. Cuéntame, ¿qué son los escudos azules que hacías tú en la manifestación? ¿Por qué estabas allí ese día? Bueno, los escudos azules en sí es muchas cosas. O sea, se ve que funciona como una primera línea. Una primera línea es un grupo de gente que yo creo que sobre todo es valiente, porque se paran con escudos frente a los demás manifestantes y entre la policía para detener los abusos de la policía contra los manifestantes, para que los manifestantes salgan con vida, sanos y puedan continuar generalmente la movilización hacia otro lado. Si la movilización no se continúa, pues que al menos puedan retirarse de forma segura y no hayan heridos. O sea, esto nació desde cuando el SMAT mató a Dylan Cruz, cuando Manuel Cubillos disparó a Dylan Cruz y lo mató. Entonces como que se veía esta necesidad. Manuel Cubillos que sigue activo en la policía, creo. Ajá, ¿no? Sí, que lo tratan de pasar a la justicia penal militar también para decir que fue dentro de su ejercicio legítimo de agente o algo por el estilo. El caso es que, bueno, entonces es un grupo que yo pienso que es de valientes porque, digamos, nadie realmente de estos jóvenes está preparado para ese tipo de confrontaciones. Nadie se entrena realmente, es más como un acto de que pues se quiere tanto cambiar esto y que se quiere tanto a la gente que uno está dispuesto a arriesgar su vida por gente que ni conoce, pero es simplemente porque considera que es necesario que se vea también como un acto performático de resistencia, así de que hay alguien dispuesto a hacerle resistencia, que eso también es muy importante. Y cuando me disparan, que es algo a lo que yo pienso, ojalá algún día se pueda llegar de fondo dentro de mi caso, y es que a mí me disparan el 24 de febrero, pero el 23 de febrero nosotros conocemos un comunicado de la SIJIN tachando a Escudos Azules como un grupo violento y radical, ¿sí? Escudos Azules, aparte de hacer primera línea, también ha hecho muralismo, ha hecho performance, ha hecho actuaciones dramáticas, ha llevado comida a los barrios, ha tratado de hacer huertas, ollas comunitarias, etc. Pero el caso es que nosotros hacemos esa denuncia pública, al día siguiente creo que es en Blue Radio, sale el general o comandante o algo, a decir como no, sí conocemos a Escudos Azules y sabemos que es un grupo pacífico y conocemos su actuar y bueno, estaría chévere conocerlos algún día y bla, algo así. Pero al siguiente día me disparan. Sí, o sea, es como que si había al menos una orden de dañar a alguien de Escudos Azules,
o lo peligroso del lenguaje, ¿sí? De que dijeron, ay, este grupo es radical y es violento, y ya nos convirtieron en un objetivo. Sí, prueba de esto es que me dispararon. Lo peligroso de los vándalos es que los convierten en un objetivo a cualquiera que ellos consideren vándalos, a todo el mundo. Entonces, pero pues lo bueno de nosotros es que siempre nosotros nos presentamos al principio de las movilizaciones con el general, el que esté llevando a cabo el operativo ese día de parte de la policía, con gestores de convivencia, con secretarios del gobierno, etcétera. Les decimos, miren, estos somos nosotros, vamos vestidos así, con nuestro casco, tapándonos la cara, con máscara, con gafas, con overol o lo que sea que lleve cada uno. No llevamos maletas para que eventualmente no traten de hacer un falso positivo judicial en el que dicen que nosotros llevamos explosivos. Entonces mostramos que no llevamos maletas. Si llevamos pancartas, trapos, lo que sea, se les muestra, se les ponen los escudos y le dice, y se habla con el policía, le dice, miren, nosotros llevamos esto y así nos va a ver todo el tiempo. Nosotros nunca vamos a hacer vandalismo y nada por el estilo. Entonces estos somos y así nos va a ver siempre. Entonces, eso porque lo digo, porque eventualmente tratan de decir, cuando me disparan, yo me retiro mi overol y para poder llegar de forma segura, sin que me persigan, sin que me estén hostigando. Pero eso lo usan después en mi contra para decir, se retiró el overol, seguramente es que estaba haciendo vandalismo, pero yo siempre me presenté así frente a la policía, ¿sí? Molano, el ministro Molano, dentro de sus declaraciones lo ha dicho con nombre propio, ha dicho que Escudos Azules es parte de los grupos que está desorganizando todo, que son terroristas, vándalos, que son financiados por disidencias, por el ELN, y vuelvo a lo peligroso de que es, que ni siquiera hay pruebas, pero una vez con esas palabras le está diciendo al SMAT, a la policía, lo que sea, si usted ve a alguien de Escudos Azules, ese alguien es un terrorista, y lo financian grupos al margen de la ley, por ende usted puede atentar contra la vida de este grupo, lo cual es peligrosísimo, porque es un grupo que simplemente están defendiéndose y nunca atacando. Elena, ¿y tú no crees que una de las prioridades para parar esa impunidad en cuanto a la brutalidad policíaca sería quitarles ese fuero, que no tengan que ser juzgados por la justicia penal militar, que fuesen como cualquier ciudadano a la justicia ordinaria? Pues sí, obviamente, con pues lo dramático es que la justicia ordinaria en Colombia tampoco funciona por lo general, pues tiene unos índices de impunidad 97% creo que es, pero evidentemente es una burla que vayan a la justicia penal militar estos casos. Ya el hecho de que estos jóvenes tengan que salir protegidos a proteger a los que los acompañan, es ya el reflejo de la descomposición pues, o sea, que ellos entren con la idea de que van a ser atacados ya refleja lo mal que está todo en Colombia. O sea, ellos tendrían que estar protegidos por la policía. Debía ser unas manifestaciones que convocan, anuncian y la policía los va acompañando despacio para protegerlos a ellos. Pero ellos ya entran con la idea de que los van a atacar porque así ha sido siempre en Colombia. Y esto es aberrante, o sea, es que porque yo lo he visto en otros países y las manifestaciones van acompañadas de la policía protegiendo a los manifestantes, no atacando a los manifestantes, pero de eso estamos lejos. Y lo otro que dice Garrett de los términos, el lenguaje, la importancia del lenguaje, que no solamente los convierte a ellos en el objetivo y el enemigo interno, sino que va moldeando el pensamiento de toda la sociedad, los deshumaniza y, como decía Garrett, legitima que se los ataque, que se los agreda, que se los viole, que los dejen sin ojos, y la gente empieza a decir, es que se lo buscaron, ¿para qué se fueron a reclamar sus derechos legítimos? La gente, o sea, en ese sentido sí es una guerra, pero del Estado contra los jóvenes. Claro, con lo que no contaban la policía y el gobierno colombiano es que todos tenemos hoy en día móviles, todos tenemos celulares y la gente va por las calles filmando y se hacen directos, y las agresiones de la policía y muchos de los crímenes han salido en directo a la luz
internacional. Y son crímenes innegables. Registran hasta ayer 60 asesinatos en el marco de las manifestaciones de paro nacional desde el 28 hasta el 26 de mayo. 46 con heridas oculares ocasionadas por miembros de la fuerza pública. Es que son cientos de desaparecidos. Y luego esos vídeos que estamos viendo todos por redes sociales de cadáveres flotando en el río Cauca, lo que pasa en los almacenes Éxito, estamos hablando de unos crímenes sistemáticos de lesa humanidad. Violencia sexual, o sea, esto es increíble. Y luego también estamos viendo la reacción contraria, y es que ya civiles armados disparando, que no sabemos si son paramilitares, si son narcotraficantes, o si son simplemente las personas que ya empiezan a defenderse con las armas de fuego que van pudiendo encontrar de su propia policía. ¿Y sabes algo de lo que pasó en los almacenes Éxito de Cali? Sí, bueno, lo que registra ahí, incluso algunos videos de defensores de derechos humanos que entraron a hacer como la evaluación, decían: encontramos las paredes llenas de sangre, los cuartos fríos también llenos de sangre, muchas huellas, muchos rastros, y no aparecen las cámaras. Lo que registraron dentro y lo que denuncian dentro de los almacenes Éxito en Cali es que hubo, sí, capturas irregulares y eventualmente torturados que no se sabe si eventualmente salieron con vida o no, si hacen parte de los desaparecidos. Hay gente que también está denunciando que están apareciendo cadáveres en los ríos, ¿sí? O sea, que aquí está pasando algo muy peligroso y muy grave, y es que aquí son muy descarados, porque después de haber hecho esas denuncias, al siguiente día el ministro Molano publica un video en donde le comunica a los agentes del SMAT que por su gran labor y demás, la empresa privada les ha hecho donaciones. Entre esas empresas privadas que les han hecho donaciones se encuentra el Grupo Éxito. Entonces tienen ciertos bonos del Grupo Éxito para que hagan mercados y demás cosas por su labor. Entonces, bueno, y querían ascender al comandante de la policía también. Eso se está viendo hoy. Se está viendo hoy. ¿No? Eso, que quieren ascender al general Vargas. En plena desastre, en pleno caos y con todas yo esas lo interpreto acusaciones. como una provocación. Total. Una provocación, una demostración de poder y bueno, la vida de ustedes no nos importa, no nos importa a ustedes en vida y en muerte tampoco, y aquí seguiremos mandando nosotros. Para mí ese es el mensaje. ¿Qué crees tú, Elena, que deberíamos hacer para que la comunidad internacional se tome en serio lo que está pasando en Colombia? Pues, sin embargo, Pablo, yo siento que es la primera vez que hay tantos comunicados y pronunciamientos de la comunidad internacional. Y esto es evidentemente no porque el gobierno colombiano esté comunicando, sino por el activismo de muchos, porque los jóvenes se han politizado mucho más, ya no hay tanta indiferencia como tiempo atrás, la gente ya no aguanta más. Y en todas partes del mundo pues ha habido manifestaciones y llamados a los gobiernos correspondientes donde están a que hagan algo. Y pues se ha pronunciado la Unión Europea, congresistas estadounidenses, la ONU. Yo no recuerdo ningún otro suceso en donde hubiera habido como tanto pronunciamiento, que no es suficiente, tienen que ir más al fondo. Pero de todas formas sí siento que por lo menos se están poniendo el ojo mucho más en Colombia que antes. Por lo menos en Europa, Colombia, bueno, no sé en España, en Alemania, lo que pasa en Latinoamérica no es, ellos no les importa, pero ahora sí se leen los periódicos. Entonces, pero hay que seguir insistiendo y solamente la sociedad civil es la que está logrando esta tensión. Y efectivamente, la diáspora se ha movido muchísimo, ¿no? En todo el mundo las manifestaciones han sido increíbles, todo tipo de manifestaciones. Pero Gareth, ¿tú qué mensaje le mandarías a la juventud colombiana que todavía está apática, que todavía está pensando de si salir o no salir a la calle? Pues mira, yo cuando ya como que me metí ya de lleno como a la lucha social, fue como la época de la pandemia, porque con Cruz Azules íbamos a un barrio que se llama La Estancia, Altos de la Estancia, en un barrio muy en la montaña en Ciudad Bolívar, un barrio de invasión en donde pues me resultó muy cómodo ver que
la gente construye sus casas con lo que encuentre, con tejas, con madera, con bolsas, con lo que encuentre. Y dentro de este barrio que estaba construyendo la gente, todos a su vez se ayudaban, ¿sí? Todo el mundo se ayudaba mutuamente a levantar sus casitas y demás. Y era muy interesante para nosotros ir a ayudar. Nosotros estábamos yendo a denunciar que era plena pandemia, era el principio de la pandemia, y los estaban desalojando brutalmente, con gases lacrimógenos, con SMAD, hubo muertos también, etcétera. Era una situación humanitaria muy preocupante, pero a mí como que me movió mucho el hecho de que nosotros íbamos y yo veía que la gente se reunía a hacer vaca y entre varias casas compraban arroz y lentejas en su mayoría porque hacen parte de esos hogares que al día no comen carne, que es muy raro que coman carne, pero entre todos juntos se reunían para hacer almuerzos y cuando iba uno no lo dejaban ir sin almorzar. ¿Sí? Entonces eso era todo lo que ellos tenían, pero no iba y no se estaba despidiendo y decían, no, venga y almuerce, usted tiene que almorzar y lo sentaban a almorzar a uno y me conmovió totalmente ver que lo que tenían todo lo daban, ¿sí? Entonces a mí realmente deben haber muchos jóvenes como yo, aunque la mayoría son como en altos, que les faltan un montón de cosas. Hay un montón de jóvenes como yo que no me faltó educación, no me faltó comida, no me faltó techo, nunca me ha faltado nada, que pareciera que no tendríamos que estar porque peleando como si esta lucha no fuera mía, pero yo entendí que si esta gente estaba dispuesta a darme a mí de todo lo que ellos tienen, sea poco o mucho, yo tenía que estar dispuesto a dar todo lo que yo tenía también, ¿sí? Por los demás, por ayudar a los demás, como no ser indiferente. Si yo tenía más, pues podía dar un poco más. Si lo que yo tenía era mi vida, pues incluso podía dar mi vida, porque ya no puedo seguir tranquilo sabiendo de que mientras yo estoy aquí hay un montón de gente que le faltan un montón de cosas, que esto es supremamente injusto. Entonces mi invitación a los jóvenes es como darlo todo, porque no se trata de un sentimiento patriótico debajo de la bandera de que Colombia, sino es por la gente. A mí lo que me mueve no es necesariamente un himno, una bandera o un equipo de fútbol, lo que sea. A mí lo que me mueve es reconocerme en el otro, verme en el otro, ser con los otros, es sentir a la gente, o sea, es tener esa sensibilidad que no es por la gente. Entonces yo creo también eso, que todo lo que uno pueda dar vale la pena. Entonces eso también me ayuda a afrontar, porque seguramente la gente tendrá miedo de salir y que les disparen a los ojos o que los desaparezcan o que los detengan arbitrariamente, y lastimosamente pues son cosas que pueden pasar, pero cuando hay crisis y cuando hay cambios, pues en las crisis hay momentos muy difíciles, pero eventualmente lo que lo hace uno fuerte es sobrepasar estas crisis y lograr algo más y trascender. Entonces yo creo que nunca me he arrepentido de lo que me pasó en el ojo. Siento que hace parte de eso, siento que incluso es muy poco para todo lo que se merece la gente. Siento que realmente es nada, porque mi ojo va a valer la pena hasta que haya un cambio social realmente significativo. Entonces, si me dispararon en el ojo, pero ese cambio social significativo todavía no se ha dado, yo tengo que seguir hasta que ese cambio social significativo se dé. O sea, no solamente por los de ahorita, por los del Bogotazo, por los campesinos que fueron obligados a llevarlos hasta el monte, por los desaparecidos en el Palacio de Justicia, por esos procedimientos irregulares que pasaron con el magistrado Urán en el Palacio de Justicia y con mucha gente, por los torturados del Palacio de Justicia, por los falsos positivos que hubieron después, por las masacres que hubo en los pueblos perpetradas por el paramilitarismo de mano con el gobierno colombiano. Que pues la gente realmente merece un lugar mejor, un lugar donde sea digno, donde realmente puedan ser felices, donde puedan cumplir sus sueños, donde puedan hacer ese tipo de cosas que yo hice después de que me dispararon, que fue quedarme a pensar. Sí, hay muchos chicos que seguramente le han disparado y en estos momentos tienen que igual estar viendo de dónde van a sacar para comer, porque les dispararon, pero no pueden quedarse en la casa tranquilos. Y así he escuchado muchos casos. Estamos tratando de ayudar a las víctimas de trauma ocular. Hay víctimas como muy sentidas porque eran la cabeza de su hogar y ahora les frustra mucho no poder estar ayudando y les da muy, muy duro eso. Yo creo que es súper natural tener miedo a la hora de salir a este país a luchar por sus derechos, porque yo siempre que salí con un escudo, todas las veces tuve miedo, todas las veces tuve miedo, pero lo que yo siempre le decía a mis compañeros, o sea, yo tengo mucho miedo, pero tengo un amor más grande, o sea, y es como
como que el amor era lo que me podía ayudar a vencer ese miedo de salir y enfrentarme y proteger a la gente, y es lo que me permite ahora pasar a un papel de activismo y del discurso, de que hay gente que piensa que me debería haber quedado callado porque ahora estoy hablando demasiado y que me van a poner mucha atención después y que uno puede ser peligroso, pero es que es eso, es el amor de que yo, pues, yo voy a darlo todo hasta donde pueda, y es mi invitación también a las personas que no saben si salir o no salir, o que no ven esto como una causa propia. Y si hay alguien que sabe de esa lucha, es Elena, porque Elena desde que es niña ha tenido que enfrentarse contra la injusticia de lo que son las versiones oficiales y lo que son los hechos y las realidades. Después de tantos años de esa lucha, Elena, ¿cuál ha sido la reparación que ha hecho el gobierno en el caso de ustedes? ¿Qué ha pasado con el caso de tu padre? ¿Ha habido condenas? Cuéntanos un poco qué ha pasado. No, pues el caso, o sea, como dije antes, 22 años después, recién se decidió la Fiscalía decidió abrir el caso por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Y cuando la fiscal Ángela María Buitrago empieza a buscar pruebas por estas 11 personas, encuentra la billetera de mi papá en una bóveda secreta del Cantón Norte. Y entonces ahí, bueno, compulsa copias y se da cuenta la primera pregunta que ella se hizo es ¿por qué tienen esto escondido acá? ¿Por qué no se lo dieron a la viuda en ese momento? Exhuman el cuerpo de mi papá, entonces ven, bueno, la tortura y todo esto. Y en el momento en que ella llama a indagatoria a 3 generales, a ella la retiran del caso y hasta ahí llega, no hay ningún avance más. Y ese fue, pues, es un avance súper importante. Ella le costó, pues, que la retiraran de la fiscalía. Una juez que dictó sentencia en primera instancia contra Plazas Vega la amenazaron a ella y su hijo y tuvo que exiliarse en Alemania. Todas las personas que han tenido que ver con esto, Eduardo Umaña también cuando estuvo investigando lo asesinaron. Todos los que se acercan a ese caso padecen unas consecuencias fatales, y el caso de mi papá pues quedó estancado en ese momento. Después hubo una condena de parte de la Corte Interamericana a Colombia, pero es al Estado, que pues sí es muy importante para nosotros, pero es la justicia local la que tiene que investigar quiénes son los responsables directos y qué hubo detrás, y eso no ha habido ningún avance, no ha habido absolutamente nada, y se han estado tomando el pelo todo el tiempo, exhumando cuerpos, después son otros los desaparecidos, y en esas se las pasan diciendo como para dar a entender que están haciendo algo, pero no están haciendo nada. No están haciendo nada. Está el caso ahora, el que comandó las operaciones Arias Cabrales pidió en la JEP que lo aceptaran y le dieron libertad condicional sin él ni siquiera haber contado nada. Hasta el momento se supone que es menos penas a cambio de verdad. Ese es el sentido de la justicia para la paz. Pero el señor no ha contado nada, y lo que va a pasar es que va a seguir negando desaparecidos, y además va a empezar a dilatar el caso, a decir que se enfermó, que está muy viejito, que el COVID, y esa es pues lo de siempre. Sin embargo, sí quiero como reivindicar la lucha de muchos otros que perdieron su vida en el camino, que estuvieron solos, y estando solos fueron en contracorriente y contra el Estado, completamente solos. Y después, bueno, muchos hijos de personas asesinadas, pues hay que ver a, no sé, los Cepeda o Pizarro, o sea, hay Mendoza. muchos casos que sí han querido venir, o sea, que han sentado una postura clara, y que yo creo que de una u otra manera sí ha abierto ese camino, y ahora pues son muchos los jóvenes, que es, como dije, algo muy bonito y que nos orgullece. Y yo le decía a alguien, a Doris, es la primera vez que yo puedo sentirme orgullosa de Colombia, y es gracias a esta multitud de gente moviéndose por el bien común, porque sea una sociedad mejor en la que todo el mundo tenga derechos a tener derechos, y no solamente unos pocos, y donde haya una conexión entre todos, y donde lo que le pasa a Gareth me afecte a mí también, y que yo sienta que tengo que reclamar por lo que le pasó a él, porque es que somos una colectividad.
Pero entonces, pues, bueno, digamos que sí hubo antes algunos casos, no es que todos estuviéramos completamente, pero faltaba mucho más apoyo de la sociedad. Yo misma padecí esa complicidad de la sociedad a la violencia estatal. Por eso es que yo quería reivindicar a estas personas que ya en esa época dieron la lucha por cambiar las cosas. Sí, porque mucho más difícil en esa época, ¿no? Que estabas además aislada socialmente. Es que en esa época hablar de justicia social te hacía ya objetivo militar. Sí. O sea, bueno, ustedes tuvieron que salir de Colombia por eso, precisamente, ¿no? Pues sí, o sea, porque mi papá pues escribió sobre las Fuerzas Armadas de manera crítica y eso era inadmisible en esa época. Si ahora es difícil, antes era impensable. El que trabajara con los sectores más pobres, pues eran comunistas. Y ahora que dices tú de esa juventud, de esa época del Palacio de Justicia en adelante, esos siguientes 30 años, ese activismo era diferente. Además era un activismo que yo creo que habría que realmente apreciarlo. Y yo me he dado cuenta porque mi canal de YouTube es un canal de derechos humanos, básicamente. Y entonces yo entrevisto sobre todo líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y entrevistando a defensores de derechos humanos, pues entrevisto personajes como Iván Cepeda, como María José Pizarro, como Jessica Hoyos, como tú, que tienen en común que sus padres han sido asesinados en la defensa de los derechos humanos, y entonces ustedes retoman el testigo y escriben libros y emprenden carreras políticas y dan la voz de alarma de una situación de un genocidio que sigue hasta nuestros días en Colombia. Entonces eso también nos llena de esperanza, que esto no es una cosa de que son ahora la primera línea y los escudos azules, no, la primera línea existe hace ya varias décadas. Esos escudos azules están saliendo a las calles, pero por primera vez estamos viendo un fenómeno masivo. Y yo espero que ese fenómeno masivo se convierta realmente en un movimiento social, un movimiento social de indignación, y que esos colombianos que están en esas posturas cómodas de no querer enterarse de la realidad, de que no querer saber de dónde han salido todos sus privilegios, tengan que darse cuenta, porque para eso están saliendo todas estas informaciones alternativas que no las están sacando periodistas, que las están sacando personas a las cuales están asesinando en las calles, madres que no encuentran a sus hijos, periodistas que en un momento dado se juegan la vida por ver qué está pasando en las calles. Y también a la vez es darse cuenta de lo descarado que puede ser el gobierno, o sea, como que todos estamos viendo en vivo qué está pasando. Estamos viendo los atropellos. Escudos Azules registró hace 3-4 días como un chico le dispararon en el ojo, y el gobierno sale a decir aquí no ha pasado nada. O sea, están llorando por un ojo, dice Paola Holguín del Centro Democrático, dejen de llorar por un ojo. Pero nosotros estamos registrando en vivo todo lo que está pasando, todos los atropellos, todos los abusos, y aún así al menos pues la gente se está enterando, pero ya es el nivel de descaro tremendo de este gobierno que sale a decir aquí no está pasando nada, aquí todo está dentro de los reglamentos, aquí se están cumpliendo los protocolos. Pero ayer en Portal Américas, Escudos Azules vuelve y registra cómo le dispararon a un chico en la cabeza. La gente registra en Usme como un chico estaba de espaldas y le dispararon en la cabeza, y la gente registra un muerto en Usme, que no sé ni siquiera si es este chico, pero se desploma de una vez al piso como Dylan Cruz. Entonces como que está en todas partes, la gente se ha empoderado, lo está comunicando con todo el mundo, ya la gente ya no cree y también dice pues que es caro, pero también es increíble el nivel de que están las pruebas en todas partes, por los videos en vivo, por registrar con el celular, por todo, y aún así este gobierno es supremamente descarado y dice que todo está bien y que no pasa nada. Por eso es como tan importante que este paro dentro de las cosas a las que vaya también a la reforma a la policía, al desmonte del SMAT. ¿Qué habría pasado en el Palacio de Justicia si la gente en esa época hubiese tenido móviles? ¿Tú qué crees que habría pasado, Elena? No, pues la historia habría sido otra. No habría sido tan fácil para los medios de comunicación masivos replicar la versión oficial, porque eso fue lo que hicieron, ¿no? Se prestaron para hacer de parlantes y repetir una y otra vez lo que dije inicialmente. Si hubiera habido teléfonos móviles, pues hubiéramos tenido mucho más herramientas para poder confrontar al poder criminal en ese momento.
Tuvimos que esperar 22 años para poder demostrar de alguna manera que, pues sí, que lo que nosotros creíamos era la verdad. Pero claro que si hubiéramos, cuando Garrett estaba hablando de los almacenes Éxito, donde dicen que hay restos de sangre y bueno, estas cosas, yo pensaba en la casa del florero del museo, que también llevaron, ahí era donde llevaban a las personas que salían del Palacio de Justicia y los torturaban. Ahí, después yo pude hablar con alguien y me dijo que, bueno, que en las paredes se veían restos también de sangre, que si hubieran ido algunos forenses después habrían podido tener más pistas. Eso nunca se hizo. Pero sí, cómo se repiten las mismas cosas y claro, también supongo que en los almacenes Éxito, según lo cuenta Garrett, les habrán quitado a todos los teléfonos móviles porque pues ya saben cuál es el arma que tenemos los que no tenemos armas, que son poder documentar a través de estos aparatos. Pues Oye, ¿y tú qué piensas de la comandante en jefe del SMAT bogotano, Claudia López? Pues yo no le lavo la cara porque hay gente que piensa que eso suena como que le lavo la cara. Ella fue al hospital, ¿no? Que igual a veces eso me preocupa. ¿Ella fue al hospital? ¿Dónde estabas? Sí, cuando me dispararon ella fue al hospital. Bueno, yo creo que de pronto porque en ese momento fue como un boom lo mío, porque digamos como que precisamente porque Escudo Azules ha hecho bien las cosas, también se ha rodeado de varios sectores sociales, Congreso de los Pueblos, un montón de cosas, que cuando pasó lo mío lo hicieron visible de una. Entonces eso fue tendencia y yo salí en noticias un montón de días seguidos, etcétera. Pero el caso es que la alcaldesa llegó esa noche, entonces yo estaba hablando con ella como que qué pasaba entonces porque el ESMAD no hacía caso, y entonces digamos que su cara y su respuesta pues fue como de a mí no me hacen caso, ¿sí? Pero yo le dije entonces bueno, entonces pues si no le hacen caso, entonces póngase del lado del pueblo y salga y denúncielo públicamente y diga esta gente no me está haciendo caso, esto es un golpe y demándelo. Ahorita acaba de decir que es que son más los afectados por parte de la policía que los manifestantes, sí, está como no entiende de qué va, pero al final de cuentas es como que no se sabe si sí los manda o no los manda, pero debería ser quien los mandara, entonces como que igual tiene que responder y porque pues ha estado saliendo como lavándoles la cara, como diciéndoles como que sí, también les están haciendo cosas a ellos, o Luis Ernesto fue al Portal de las Américas como casi que desconociendo a las víctimas, como diciendo que los policías pues sí, de pronto habían sido unos pocos policías, pero que los manifestantes tenían vandalismo y que no se puede. Pues en Portal Américas tienen que haber al menos 10, 15 traumas oculares, ¿sí? En una noche hubo 4, ¿sí? Entonces eso no tiene un nivel de relación, entonces es como muy triste, muy preocupante, y ella salió como anteayer diciendo que después del COVID había reflexionado, que se había dado cuenta que estaba equivocada y que ahora estaba del lado de la gente, que tienen todas las razones para salir, y anoche hubo más de 20 heridos en Portal Américas y 180 y algo en Usme, un muerto en Usme, varios heridos de bala, entonces como que sus declaraciones realmente nunca son acertadas pero es que más que no sean acertadas corresponde a una actitud de ella totalmente variable y oportunista que yo creo que ha hecho que muchísima gente se desilusione de lo que es Claudia López. Yo le hice una entrevista muy importante a Carlos Carrillo, que es concejal de Bogotá, en que cuenta, por ejemplo, todos los manejos económicos neoliberales de Claudia López, que son exactamente idénticos a los de Peñalosa, todo lo del metro elevado, todo lo de la privatización del sistema tributario, etcétera, etcétera. Dice uno, pero bueno, y esta mujer no era la que se enfrentaba con Uribe, ¿qué le ha pasado? Y encima, ¿cómo se le ocurre pedir que el ejército refuerce a la policía en Bogotá? ¿Y cómo no condena abiertamente pues todos estos abusos de policía? ¿Tú qué opinas de Claudia López? Pero apoyar las políticas neoliberales, que yo no las apoyo y me parece que son las causas de la desigualdad, pero que ella apoye esas políticas neoliberales, no, digamos que no va en contravía con su confrontación con Uribe.
digamos que son dos peleas distintas que se entrecruzan, pero son dos cosas distintas. Sí, sí. Y sí, yo un poco estoy como entre, tampoco sé muy bien qué opinar de ella, porque si bien es de las primeras personas en un puesto de poder que se acerca hasta un hospital, que por lo menos hace un comunicado rechazando este tipo de actos. O sea, yo no recuerdo ningún otro, digamos, en el caso del Palacio de Justicia, pues para hablar de lo que sé, pues estuvo en todos los medios, ha sido una cosa que sale cada noviembre, todos los años, y sin embargo nunca ha habido un gesto de parte de ningún funcionario público en acercarse al dolor de las víctimas. Entonces, digamos que se le reconoce eso a ella, pero no es suficiente. Eso no es suficiente. Ella tiene que ser más enfática y tiene que controlar a estas bestias. Elena, me quedo con una imagen de tu hermana Xiomara en ese acto que organizó el presidente Santos, en que se le obligó a pedir perdón. Las declaraciones que hace tu hermana son brutales. De decir de que no se lo cree, de que no es un acto, de que no le están pidiendo perdón de verdad, que se cree mucho más las disculpas, el perdón que le pidió Navarro Wolf. Eso en pleno acto lo dice tu hermana, y eso es un indicativo muy claro de que muchas veces nuestros... ¿En pleno acto? ¿En pleno acto? En pleno acto está la grabación. Mira el documental mío que ahí está. Eso es una entrevista que le hacen a tu hermana en pleno acto. Incluso está el ruido de fondo de los discursos. Ah, ok, detrás, al final. Sí, al final. Sí. Bueno, de hecho, ustedes iban a hablar las tres y creo que solamente pudo hablar una, ¿no? Íbamos a hablar las 4, somos 4 hermanas vale. Y al final, previo a que nos tocara a nosotros, nos dijeron que no, que solo una. Entonces yo les dije, no, pues entonces salgamos todas y nos paramos detrás, por lo menos tampoco no nos vamos a dejar quitar aquí. O sea, se supone que es un acto para reconocernos a nosotros y nos vienen a dar las directrices de cómo debe ser, aparte que nos pusieron a nosotros atrás del todo. O sea, primero el gobierno, los congresistas, por allá de últimas las víctimas. O sea, era un sinsentido. Y sí, pero mi hermana discutió igual con Navarro, ¿no? O sea... Sí, claro. Pero ese acto de perdón, que no es un acto genuino, corresponde... Realmente el gobierno colombiano pide perdón cuando ya lo obligan las instancias internacionales o cuando hay de por medio una compensación que quieren evitar, porque si no ya les ponen multas Y de todas formas él utilizó sí hubo, o sea, puso todavía sugirió que no era claro si habían cometido faltas el ejército. Sí. Y si las cometieron, dijo, es condenable, o sea, el condicional. Estaba viendo, estaba buscando el libro Es mi vida y el palacio, ¿cierto? Vale. Ahí vas a ver un montón de paralelos. Es que es impresionante. Sí. Es que cada cosa que pasa ahora está en el libro, pero en otro momento. Es absurdo. Sí, siempre, todo el tiempo. Es que... Porque viendo sobre el Bogotazo, siento que hay muchas cosas así también otra vez. Sí. Sí, los tanques de guerra y la represión y es como una y otra vez que digo, sí, la gente tiene que saberlo. Gareth, ¿tú crees que la gente va a aguantar hasta el próximo año en manifestaciones y paro y protestas? Porque hasta que no haya elecciones esto es que no tiene cara de cambiar. Es que, Duque no da la cara, Duque sigue sin dar la cara. Qué tipo tan cobarde, ¿no? Sí, pues yo creo que pues es que hay... él está siguiendo muy bien el libreto. Sí. Como, no sé, yo es que creo que está en el borde en el que todo puede pasar. O sea, yo siento que está en el borde de que en cualquier momento podrían dar el golpe también, sí, como que y tomarse el poder ya de forma ilegítima y que va a ser durísimo. Es como el escenario que yo más temo. Yo creo que de pronto en algún momento las cosas pueden bajarse un poco, pero yo creo que ya si se logra llegar a elecciones de aquí a un año, yo creo que van a haber protestas constantes todo el tiempo. Yo creo que la gente ya se dio cuenta que puede hacer muchas cosas y que ante cualquier irregularidad van a saltar otra vez a una protesta fuerte. Eso es lo que yo creo que podría pasar si no empiezan a tratar de hacer estado de conmoción y otras cosas por el estilo que serían bastante
Pero se haría una guerra civil prácticamente, ¿no? Decretar un estado de conmoción con la gente de lo emberracada que está, ¿no crees, pues, Elena? Lo que está pasando, pues es que ya tiene cara de guerra civil. Es que todo eso que tú estás viviendo ahora lo ha habido ya otra generación y otra generación y no han tenido los recursos que tienen ustedes ahora de comunicación. Entonces ahí es donde creo que ustedes tienen realmente el poder. Cualquier cosa que está pasando en las calles se está replicando por todo el planeta. Son más, ellos son más y se han dado cuenta de que no se puede ignorar más. O sea, sí es una generación de todas formas mucho más comprometida. Eso sí, mis aplausos y agradecimiento porque sí es como un grito de dignidad. Garrett Cela, Elena Urán, muchísimas gracias por habernos contado esa historia que a veces no sabemos, que han vivido ustedes en carne propia. Yo creo que ustedes son dos representantes de lo que son los héroes, la resistencia colombiana, que no viene de ahora, que en otra época no se llamaban escudos azules ni primera línea, que en otra época eran simplemente hijos de personas asesinadas por crímenes del Estado. Muchísimas gracias por todo. Un mensaje final para los colombianos, Elena. No, pues yo creo que no importa si no coincidimos en la forma de pensar y de ver el mundo, que lo más valioso es la vida y que tenemos que aprender a expresar nuestras diferencias de una manera que no sea violenta y que hay cabida para todos. Y si logramos eso, si logramos superar eso, Colombia va a ser otra. Garrett, un mensaje para los colombianos. Nada, que estamos del lado correcto de la historia de los que estamos luchando en este momento, de que a nosotros nos mueven cosas muy distintas y que nos mueve es el amor, y que aquí lo que hagamos a través del amor pues va a estar bien y va a ser para todos. Entonces que no hay que temer, sino que hay que pues, entender que van a haber sacrificios, pero eso es como todo en la vida y algún día vamos a celebrar juntos. Y que pues nada, mi admiración para toda la gente que está en las calles en este momento. Yo no he podido volver a salir pues, desde que me dispararon tan activamente, pero admiro a toda esa gente en los barrios, en el resto del territorio nacional, que está luchando, que está dando su vida y pues en la medida en la que yo pueda eventualmente contar la historia, de ayudar, pues lo daré todo para que nada haya sido en vano. Garrett, en nombre de todos, gracias. Tu sacrificio no solo no ha sido en vano, sino que es todo un símbolo de resistencia. Y les mando un abrazo muy fuerte a los dos. Y ahora sí, de verdad, los dejo en paz y hasta siempre. Listo, está bien. Hasta luego. Chao, Garrett, un gusto conocerte. Chao, ya estoy viendo ahí en Planeta de Libros, tu libro. Yo creo que voy a empezar a ver qué tal. Bueno, cool. Bueno, me cuentas. Listo. Chao. Chao. Un abrazo. Chao. ¿Cómo es posible que en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, se asesine a la gente y no se sepa ni siquiera qué hicieron con los cadáveres?